Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. En este nuevo episodio vamos a ver un par de opciones. Bueno, realmente van a ser como seis trucos que nos ayudarán a ser aún mejor en el manejo del Excel. Así que sin más, empecemos. Así que tenemos un listado de nombres y quería agregar otra fila para el correo electrónico. Así que esto es lo que haríamos, ¿no? Clic derecho sobre la fila, selecciono insertar y así haríamos para cada uno de estos nombres, ¿no? Doy a control Z para volver, porque ahora les voy a mostrar otra manera en lugar de hacerlo así. Para eso mantengo presionado la tecla control y después seleccionaría todos estos nombres. De esta forma hago clic en el número de la fila y voy haciendo lo mismo fila por fila. Una vez estén seleccionados, hago clic con el botón derecho en cualquier fila, después en insertar, y con esto ya tendríamos una fila en blanco para cada nombre, ¿ok? Para el siguiente ejercicio tenemos una lista de personas invitadas a la fiesta de la oficina. Y por supuesto estos son los nombres, pero hay algunos de ellos que están duplicados, como ser el de Dacha y Carlin, que están 2 veces, y algunos otros no. Pero en lugar de hacer esto, el truco aquí es seleccionar todos los nombres. Nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas. Hago un clic en valores duplicados, aceptamos y ahí lo tienen, todos los nombres duplicados aparecerán resaltados. Ahora para este nuevo ejercicio tenemos dos listas. Esta lista que pertenece a los clientes que compraron chocolates y esta otra con los clientes que compraron barras de almendras. Y yo trato de averiguar quién compró ambas. Así que lo queríamos decir de esta forma, ¿no? MasterChef está aquí y está acá. Algo así como ir comparando, ¿no? Entonces la mejor técnica para este tipo de tareas sería: selecciono la primera lista, mantengo presionada la tecla control y después selecciono la segunda lista. Luego nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas, clic en valores duplicados, aceptamos. De esta manera Excel nos resaltará todos los nombres que aparecen en ambas listas. Y pues así de fácil conseguiremos los clientes a los que les gustó ambos productos. Ahora digamos que queremos hacer un registro mensual, así que configuro varias hojas de trabajo para cada mes y empezaría a hacer esto, ¿no? Configuro el alto de la fila 1 en 60, le establezco un color de relleno porque este va a ser nuestro encabezado y luego aquí escribiría como título registro mensual. Después configuro esto en negrita, el tamaño de la fuente lo dejo en 22, en color de fuente en blanco y por último hago clic en alinear en el medio. Ahora bien, el único problema es que tendría que repetir este mismo proceso para estas 6 hojas. Así que en lugar de hacer esto, aquí el truco sería seleccionar la primera hoja, mantener presionada la tecla Shift y seleccionar la última hoja. Con esto logramos seleccionar todas las hojas de trabajo. Y ahora podremos configurar todo de una sola vez. Y cuando hayamos terminado, pues simplemente doy clic en la segunda hoja y verán que todas las hojas tienen el mismo formato, el mismo ancho de columna, el mismo contenido y también los mismos colores. Y con esto logramos hacer varias copias múltiples de una sola vez, ¿ok? Una vez que tenemos ingresado todos los datos en este registro mensual y alguien quisiera resaltar un valor mayor a 500, probablemente haría esto, ¿no? Primero seleccionaría la celda en cuestión y después le aplicaría un color de relleno. Básicamente tendría que ir recorriendo cada celda
y hacer lo mismo. Mayor a 500, relleno. Esta celda es mayor a 500 y relleno. ¿Correcto? Pero esta no sería la técnica correcta, así que lo mejor sería seleccionar todas las cantidades. Nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas y elegimos esta primera opción que dice es mayor que. En este campo escribo el valor, que en nuestro caso es 500, despliego en relleno rojo claro, formato personalizado y en relleno elijo el color, que sería este. Y para la fuente podemos dejarlo en automático, que es el color negro. Aceptamos, listo. Así que ahora automáticamente todas las cantidades mayores a 500 aparecerán resaltadas en este color azul. También si quisiéramos ver solamente los valores resaltados, le doy un clic en el icono del filtro. Me voy acá, fíjense donde dice filtro por color, despliego y seleccionaría color de celda turquesa. Y así de fácil solo veremos los clientes que han comprado más de $500 de algún producto. Bien. Para nuestro último ejercicio, digamos que necesitamos una tabla dinámica por país. Así que nos dirigimos a la pestaña Insertar. Hago clic en Tabla dinámica y aceptamos. Aumento un poco el zoom de esta hoja porque en este menú de la derecha voy a arrastrar producto para agregarlo a fila y cantidad lo agrego a valores, ya que queremos que nos muestre únicamente esta columna, ¿sí? Luego de esto agregaría el país como un filtro y obviamente con este filtro seleccionaría un país. Esta sería la tabla dinámica para Canadá y luego repetiría todo el proceso para Francia, Italia y etcétera. Así que en lugar de hacer todo esto, una mejor opción sería dar clic en tabla dinámica, desplegamos en opciones y luego en mostrar página de filtro de informes. Esto va a tomar el campo que agregamos como país y luego creará tablas dinámicas individuales para cada país de una sola vez. Así que cuando haga clic en aceptar, vamos a tener las pestañas de Canadá, Francia, Italia, Corea, Reino Unido, Estados Unidos, listas para utilizarlas. Esto es todo por hoy, amigos. Ya saben, suscríbanse al canal, recuerden activar la campanita para que estén al tanto de nuevas publicaciones. Espero que te haya gustado, déjamelo saber con tu me gusta o tu comentario y nos vemos en el próximo video.